Un mes després d'acollir els Mundials, la Vall d'Hebron tornava a ser el centre de la pilota amb el Ciutat de Barcelona. 4 parelles de gran nivell es veien les cares al frontó barceloní. Es una liga de empresas, en este caso se llama la Liga LEP, que está comprendida por las empresas Aspe Pelota y Asegarce Pelota. Entonces, esto es como dijéramos la liga de fútbol de profesional de primera categoría. Son 8 parejas, 14 jornadas y cada semana se juegan 4 jornadas. Y hoy, el día 1, es la que tenemos en Barcelona, una de las jornadas que trae a Segarce aquí al Vall d'Hebron. Siempre que venimos a Barcelona pues hay que traer algo especial porque bueno, venimos pocas veces y pues hombre, es una forma de que la gente coja afición y a la vez, porque allí pues ya estamos acostumbrados a ver a todos los pilotaris, aquí pues queremos algo especial para Barcelona siempre. Una de les parelles ja, com veus tu, a l'Escurça, que l'Escurça ha quedat campió del 4,5, que va guanyar a l'Altuna fa dos setmanes. O sigui, teniu aquí segurament ara el pilotari, el davanter, amb més projecció que hi ha dintre de les empreses. A més, els contraris són 2 parelles molt bones i jo crec que hi haurà serà un espectacle garantit. En el primer partit, Arteaga segon i Ibai Zabala s'enfrontaven a Lasso i Esquirós, en un partit d'exhibició que servia per preparar el públic per al pla fort, el partit de Lliga on el tàndem format per Elezcano segon i Rezusta no van decebre i va superar amb claredat 22-6 la dupla composta per Ezcurdia i Galarza. Al final, pues bueno, es un frontón diferente, veníamos con miedo, la verdad, se ha dicho, ¿no? Veníamos con mucho miedo porque, bueno, yo tuve la oportunidad de jugar en 2013, la verdad que me salió un partido muy bueno, pero es un frontón diferente, ¿no? En el que no estamos acostumbrados a jugar. Es un frontón muy rápido y sabíamos que era muy importante empezar bien, ¿no? Y bueno, hemos hablado antes del partido, Beñat y yo, que había que empezar centrados y creo que ahí ha estado la clave, ¿no? Creo que los primeros tantos han sido muy duros. Y a partir del 4-2, 4-3, creo que se ha roto el partido, ¿no? Creo que ellos han hecho unos regalos pues que no son muy habituales y nos hemos podido llevar la victoria y la verdad que muy contentos, ¿no?